Muy buenas a todos y a todas. Estamos en otro capítulo más de Viva el Valle. Ya aprendimos lo necesario para una xota, el picao, la xota y el paso corrido. Güey, vamos a aprender otro paso más para otro tipo de valle, para otro ritmo diferente, que es la muñeira. En Asturias, para la zona occidental y para la zona central, tenemos muñeires. No se baila igual en el occidente que en el centro la muñeira, pero bueno, vamos a aprender lo más básico, que es, por ejemplo, una muñeira de occidente. El paso principal de una muñeira, como no, es el picao, igual que lo lle para la xota y el para la muñeira. Entonces, el picao de la muñeira tiene un matiz diferente al picao de la xota, y como para la xota y en todas las normas básicas del folclore hay una, que es la más necesaria. Si vamos para la derecha, entramos con la derecha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Tiene que sonar así, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto tiene también la versión senior, como ya vos dije, para el picao o para la xota, que es dejándose caer, que es lo que fácil los señores, los paisanes y los paisanos más mayores de los pueblos, cuando ya tienen cierta edad, ya no puedes brincar lo mismo que cuando tenéis 20 años. Entonces, cuando ya llega a cierta edad, lo que fácil es dejarse caer y por el propio impulso ya se levantaban. Bueno, pues ya estaría el paso principal de cualquier muñeira también, que es el picao de muñeira. Vémonos en los siguientes capítulos aprendiendo más y más cosas en Viva el Valle.